Buenas tardes de nuevo en esta mesa, es un gusto compartir. Gracias. Me voy a disculpar porque seguramente habrá algunas cuestiones que ya planteé ayer que voy a reiterar en este panel, de acuerdo a algunas preguntas que me plantearon como un marco para la presentación. Yo quiero enfocarme, como el título dice, proyección a futuro, los retos de la cooperación en las políticas de salud sexual y reproductiva, pero lo quiero hacer desde un sujeto que son las mujeres, ¿verdad? Cuando se dice los retos de la cooperación me suena como abstracto y prefiero hablar desde las mujeres y para las mujeres, por supuesto entendiendo que los hombres también tienen un papel en esto, pero pues es mi opción. De la ciudadanía sexual como un concepto que también tenemos que colocar en el debate, y por supuesto de la cooperación con una mirada desde el sur. Quiero compartirles esto que encontré recientemente que me gustó mucho, para indicar desde dónde hablo. No soy feminista en una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer en un tiempo en que el feminicidio nos ha vuelto desechables. Esto lo escribió Karina Vergara, que es mexicana, y creo que expresa bastante, y como les hemos venido compartiendo mis compañeras de Honduras y de Guatemala, cuál es la situación en la que nos toca vivir y nos toca plantear, nos toca pues también tener cierta utopía, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos aquí, no hay de otra. Compartirles esta imagen también, ¿verdad? Que me parece que también es muy significativa. No hay libertad política sin libertad sexual, porque me parece que ese es uno de los retos que tenemos como que regresar a plantearnos nuevamente estas discusiones. Es muy significativa porque, como ven, hay dos hombres armados que son, supongo yo, ¿verdad?, del ejército zapatista, pero igual son las contradicciones con las que tenemos que vivir permanentemente, y a veces se nos olvida. Y hago esta mirada, como decía, ¿verdad?, desde ese sur geográfico del cual venimos, del cual vengo, pero no solo geográfico, sino también simbólico, desde mi ser feminista y académica crítica en un país y en una región donde se descalifica lo uno y lo otro. Como me habían planteado, como les decía, algunas preguntas, reiteraré en parte sobre el rol del Estado, luego el rol de la academia, que es el otro eje que se me planteó, para luego hablar un poco de los retos, también de las acciones de las organizaciones de mujeres. Ayer yo planteaba estas preguntas, ¿verdad?, de cuál Estado y para quiénes. No voy a abundar sobre esto porque lo planteé ayer, pero cuando se pregunta sobre el rol del Estado en cuanto a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, pues hay que plantear que aún en la situación en la que estamos, de estados desdibujados, de estados que conviven, como decía ayer, con realidades paralelas de poderes fácticos como el narcotráfico, el crimen organizado, sigue siendo el Estado el marco para que las sujetas y sujetos sociales y políticos hagamos ese ejercicio de ciudadanía, aun cuando, como hemos estado diciendo, ¿verdad?, son estados débiles o debilitados a propósito, pues siguen siendo ese marco en el cual nos movemos. Porque efectivamente existe ese marco legal e institucional que ya nos han planteado también aquí los colegas, que obliga al Estado a garantizar un conjunto de derechos que se han ido nombrando y que se han ido ganando en los últimos 2 siglos. Tampoco han sido una graciosa concesión, sino han sido el resultado de luchas sociales y de luchas políticas desde diversos sujetos históricos sociales. Y el Estado pues sigue siendo un espacio en disputa. El rol de la academia. Los modelos de la academia, tal como los estamos viviendo, y lo reitero, lo digo desde donde vengo,
pues como sabemos reproducen relaciones de poder. Muchas veces también se nos olvida esto. Pues estos modelos se han ido situando desde sus orígenes medievales a tener un espacio importante durante la Ilustración y la modernidad, y ahora a esta tendencia a reducir su papel a una academia reproductora de cuadros para el trabajo que requieren las empresas. Con mayor o menor grado, eso es lo que estamos viviendo, de manera que se van cerrando las posibilidades para el pensamiento crítico y autónomo. Lo planteo porque en este momento también, digamos, desde donde yo trabajo en Flaxo, estamos ante una situación muy compleja, porque el actual gobierno pretende imponer a quien dirija Flaxo en un intento, digamos, de cerrar cualquier posibilidad al pensamiento crítico, que en nuestro país ha costado muchísima sangre, ¿verdad? No ha sido también fácil, y es una posibilidad bastante real. Entonces, desde ahí también lo planteo. Y también esta paradoja para las mujeres, que cuando hemos empezado a tener presencia en la academia y a realizar aportes significativos desde ahí, este ha dejado de ser el lugar del prestigio, ¿verdad? Entonces, creo que también es un tema que tenemos que tener muy, muy en cuenta. La academia ha sido y es hostil a incorporar otras miradas, otros saberes, a dejar esa visión androcéntrica que la ha caracterizado desde sus orígenes, y etnocéntrica también, en la construcción del conocimiento. Ahí, en la academia, pues prevalece una mirada generalmente masculina, generalmente de una clase social y de un grupo étnico. En el caso de Guatemala, por ejemplo, la Universidad Nacional, tenemos solo una universidad estatal, ha perdido la oportunidad de impulsar este tipo de iniciativas de un pensamiento más crítico. La mayoría de universidades privadas, que son, no sé, tal vez unas 15 universidades, se ven sujetas a la influencia religiosa de distintos signos, unas católicas, otras evangélicas, pero igual bajo el signo de la religión, del conservadurismo y del patriarcado hegemónico, ¿verdad? Es decir, se sigue reproduciendo esto. Aún así, considero que debemos continuar disputando también en ese espacio la pretensión de la hegemonía discursiva, cognoscitiva y política, porque somos bastante necias y tercas, ¿verdad? Entonces, aún con todo lo que implica tener una academia como esta, es importante seguir colocando nuestras discusiones sobre la ciudadanía, sobre los derechos, particularmente en las disciplinas que han sido factores de poder, como la medicina, que realmente en algún momento quien estudiaba medicina pues era casi como que hubiera tocado el cielo, ¿verdad? Y era quien podía tener derecho de vida y muerte sobre las personas. La psicología o el derecho, ¿verdad? Que todas son disciplinas desde donde se ha producido y reproducido una ciencia neutral, aparentemente, a la perspectiva de género, de clase y de etnia, y que sin embargo ha tenido y sigue teniendo un impacto cotidiano en los cuerpos y las vidas de las personas, y sobre todo de las mujeres, porque ha sido desde esas disciplinas donde se ha planteado en el pasado, pero se sigue también en esa idea de plantear qué es una mujer, qué es un hombre, cuáles son sus roles, cuáles son sus espacios, cuáles son sus recursos, y sancionarlo como ciencia. Así que el rol que la academia tiene en todo esto que estamos hablando pues es bastante grande. Y en ese rol, y esto pues lo recogí también de alguna conversación con colegas a quienes les pregunté, planteaban, ¿verdad?, que estos solamente son algunos temas que podrían ser importantes de colocar, como la violencia obstétrica, de la cual hemos nombrado muy poco,
pero que cada vez más vamos visibilizando que es un problema que no es aislado, sino que tiene que ver con una violencia institucional y que pues tiene lugar en el cuerpo de las mujeres de maneras bastante dramáticas. Las muertes maternas, que también, y eso lo planteaba Casilda, ¿verdad? Las muertes maternas son una expresión de violencia de género, y me parece que muchas veces no las visualizamos de esa manera, tendemos a ver el dato descontextualizado. Lo mismo los embarazos forzosos, no es un dato menor la cantidad de niñas y adolescentes que se ven forzadas a embarazos no deseados, que son producto de violaciones y de relación y de incesto también. Y muchas veces ni siquiera nombramos eso, ni siquiera nombramos que una niña de 10 años no decidió ser madre, ¿verdad? Fue forzada violentamente. Y también la criminalización de las mujeres por el derecho a decidir, que no es retórica, y tenemos muchísimos casos que tanto en México como en El Salvador, que son los casos más cercanos, pero seguramente si investigamos habrá en muchos otros lugares, que sigue siendo un problema cotidiano de esta criminalización. Y las repercusiones en el desarrollo personal, ¿verdad? Ya estoy viendo el papelito ahí, al limitar el acceso. ¿No? Entonces nada más fue un reflejo. Las repercusiones en el desarrollo al limitar el acceso a los métodos de planificación familiar, que por supuesto coincido con Sergio, que también es necesario como problematizar qué entendemos por planificación familiar. Bueno, aquí una imagen nada más para que no se cansen de ver letras, y para transitar a otro tema. Esa es la dificultad cuando tenemos tan poco tiempo y queremos plantear tantas ideas. El otro eje que quiero compartir tiene que ver con estas acciones de las organizaciones sociales y particularmente de mujeres para la defensa o exigencia de derechos sexuales y reproductivos. Ya en el marco del Congreso se han planteado varios casos de las agendas de las organizaciones en Centroamérica, ¿verdad? Y en el caso también de México, y muchas de las acciones están precisamente en la línea de que estas compañeras, estas organizaciones han colocado y siguen haciéndolo las problemáticas que atañen a las mujeres en la agenda pública y mediática. Colocar, por ejemplo, la cuestión de que la violencia contra las mujeres es un problema social, no es un problema individual que le pasa a ella porque no le hace la comida al Señor, sino es realmente un problema social muy arraigado, con raíces históricas que desconocemos todavía. También en la otra línea de acción tiene que ver con la incidencia en la adopción de marcos legales, de políticas públicas y de instituciones. Este eje de trabajo, como el de monitoreo y auditoría social, creo que yo lo planteo aquí, pero que también es importante problematizarlo, hacer una autocrítica, porque muchas veces nos hemos centrado tanto en la incidencia famosa con el Estado, y el Estado nos dice sí, aquí está su ley, ¿verdad? Nos pasamos años y cabildeando y que sí, que queremos que haya 30 artículos, cuando sale del Parlamento, del Congreso tiene 20, que no eran los que queríamos, pero bueno, aquí tenemos la ley, y aquí tenemos la política, e incluso aquí está la institución, pero no digamos, nos contentamos con eso, y creo que es una cuestión que tenemos que autocriticarnos mucho más. La otra línea de trabajo que tiene que ver precisamente con la atención, que por supuesto es muy marginal, lo que una organización social puede impulsar aún con el apoyo de la cooperación más generosa, realmente no llega a muchísimas mujeres, y es ahí donde tenemos que insistir en que el Estado debe asumir, pero de una manera responsable, para que realmente haya un impacto en la vida de las mujeres. Las tensiones que hay, ¿verdad? Algo de eso ya dije,
las tensiones en y entre las organizaciones de mujeres, porque muchas veces los derechos sexuales y reproductivos no han sido ni son sustantivos en la agenda de las organizaciones. Muchas veces algunas defienden derechos de las mujeres, pero no están de acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos porque ellas mismas no se han planteado eso como una prioridad. Y esto requiere la articulación entre las organizaciones para analizar con más profundidad los orígenes de la opresión de las mujeres y, por supuesto, la política sexual que subyace a esa opresión. Como decía al inicio, creo que tenemos, que ese es uno de los retos mayores, regresar a esas preguntas básicas del feminismo, de las feministas, que pareciera que como ya tenemos los marcos, las instituciones, las leyes, etcétera, ya superamos una serie de cuestiones y pues no, el patriarcado sigue vivito y coleando. Otra tensión que tiene que ver con, que ya lo planteaba, con la muerte materna, de cómo verla realmente como el drama que es, que siendo, ahora sí van a, siendo prevenible, bueno, que pasa desapercibida, ¿verdad? Y que tendríamos que verla de esa manera tan dramática, decía, como un feminicidio, ¿verdad? Hay un asesinato, una muerte violenta de una mujer y los medios de comunicación se llenan con la noticia, mueren 137 mujeres al año en Guatemala por el parto y nadie dice nada, entonces es muy importante mantenerlo ahí. Y bueno, y los retos, espero que los 4 minutos que tenga me alcancen para por lo menos situar, ¿no? Creo que ese reto mayor que ya planteaba de hacernos de nuevo las preguntas básicas tiene que ver con esto de repolitizar. Encontré una revista muy interesante sobre que plantea, ¿verdad?, que en las últimas décadas, tal vez en la última década, se ha despolitizado el discurso, la discusión feminista y particularmente en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Eso tiene que ver con la cantidad de dinero que ha fluido, pero ha fluido para otros lugares que después podemos hablar. Y entonces se llama a repolitizar lo que entendemos por salud, por derechos sexuales y reproductivos, y ver que no son problemas técnicos, sino que son políticos y que están vinculados a la justicia sexual, a la justicia social, con los derechos económicos, como bien planteaba Nieves, porque no se me queda el nombre, no se me quedó el nombre en euskera. ¿Cómo está vinculado, ¿verdad? Y cómo esa repolitización implica vincular en nuestros análisis y en nuestro discurso las relaciones de poder, las jerarquías y la ciudadanía plena de una manera más profunda. Visibilizar, en el caso de la salud, ¿verdad?, la privatización vía las reformas del sector salud y sus consecuencias para el acceso equitativo a los servicios de salud, pero también necesitamos considerar otras nociones de salud, porque cuando nos enfocamos solo en esto de los servicios, o que es una cuestión técnica, olvidamos que muchísimas millones de personas realmente viven la vida y tienen una noción de salud, enfermedad, que no es la occidental. Y bueno, también en estas preguntas que tenemos que hacernos, ¿verdad?, es el papel de las industrias farmacéuticas, que casi no aparecen en nuestros discursos, pero que son quienes se llenan los bolsillos con todo lo que se invierte supuestamente en tratar de garantizar el acceso a los servicios de salud, ¿verdad? También el papel de las agencias multilaterales de cooperación para el desarrollo y la educación en salud pública en las universidades, que, como ya decía, ¿verdad?, no tienen en su agenda académica muchísimos de estos problemas que son básicos. Y por supuesto el entorno macroeconómico. Solo creo que son 2 puntos. Pues también, ¿verdad?, evidenciar la contradicción entre los planteamientos políticos
que se han ido alcanzando en las conferencias como la del Cairo, de la Plataforma de Acción de Beijing, los mismos objetivos del milenio, y cómo ha habido un cumplimiento muy parcial de lo que ahí se plantea, y no le hemos puesto tal vez suficiente atención también a los recursos que se asignan para que haya cumplimiento. También la cuestión de los indicadores que ya también se ha planteado aquí, ¿verdad? En este reto traigo a colación, ¿verdad?, que es muy reciente que se hizo esta sesión número 47 de la Comisión de Población y Desarrollo, y ahí desde las organizaciones de mujeres plantearon 2 o 3 ideas que quiero compartirles. Una que tiene que ver con el lenguaje y que lo he venido planteando, de cómo nombramos la reproducción, la sexualidad, y que solo la vemos bajo el paraguas del derecho a la salud, cuando realmente tiene unas implicaciones, como ya vimos, con los derechos económicos y con otro tipo de derechos, y con la noción de ciudadanía en su sentido más profundo. La discusión sobre la soberanía, ya lo han colocado también los compañeros, ¿verdad?, que es una contradicción a la cual nos enfrentamos, porque muchos países están planteando o siguen insistiendo en la soberanía, que por supuesto puede ser legítima, pero que si eso va a suponer privilegiar las creencias culturales, las tradiciones y las religiones, de nuevo las mujeres se ven pues en una situación muy precaria, ¿verdad?, porque se pide respeto a la soberanía, pero por otro lado, entonces, ¿qué hacemos con toda esa agenda que hemos ganado en términos de derechos, en términos de tratados, de convenios a nivel internacional, y cuál es el papel de las Naciones Unidas en la garantía de esos derechos, ¿verdad? Va a mirar para otro lado, como siempre hace cuando se trata de los derechos de las mujeres. Otros temas que tienen que ver con el concepto de la familia versus familias, seguramente aquí, como en otros países, como está sucediendo en Centroamérica, se está colocando esta idea de nuevo, ¿verdad?, de que hay un tipo de familia y ese es el hegemónico, con todo lo que eso implica. Y luego también el tema del aborto, que es una denuncia que hacen las organizaciones de mujeres, que en esta sesión que hubo en Naciones Unidas recientemente, pues pasó casi inadvertido. Muy pocos países, aquí nombra a la India, a Nepal, a Cuba y los países nórdicos, que fueron casi que los únicos que plantearon que había que discutirlo. Bueno, y para cerrar, ahora sí, entonces el otro reto, ¿verdad?, es cómo mantener nuestra mirada y nuestra discusión entre lo global y lo local en ese campo de disputas que la sexualidad y los derechos conllevan, y cómo eso nos plantea el reto de construir, de seguir en esta construcción de espacios donde las demandas y las necesidades de las personas puedan ser expresadas y reconocidas en toda su diversidad. Y bueno, los dejo con Mafalda, ¿verdad?, para que nos divirtamos un poco. Gracias.